Buenas tardes, bienvenidos. Retomando nuestras cápsulas que hemos venido haciendo sobre la celebración del Día de Muertos, el día de hoy iniciamos con una frase de Octavio Paz. El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida. Pues bueno, dando inicio a nuestra cápsula, le vamos a pedir al hermano Joel que por favor nos hable un poquito de lo que son los colores en nuestras ofrendas de muertos y qué simbología tienen o qué explicación tienen. Buenas tardes, pues fíjense que al estar recordando un poco sobre el colorido de esta fiesta, de esta celebración, me hace recordar otras tantas celebraciones y también cada pueblo, cada región, porque si bien sabemos que el altar de muertos está lleno de colores rojos, verdes, amarillos, morados, negros, también los pueblos al realizar sus fiestas en su vestimenta llevan muchos colores. Veamos Veracruz, que la vestimenta es blanca pero tiene muchas flores. Oaxaca, no se diga, con un sinfín de bordados en flores y de colores. Ahora bien, el altar de muertos contiene todos estos colores, pues haciendo referencia a esta celebración. La celebración es viva, es cálida, nos alegramos porque nos visitan aquellos que ya se nos han adelantado. Y también cada color representa algo significativo para el alma. El morado, la penitencia, esa parte de duelo, de recordar el momento de la partida. El color verde, que significa pues la vida misma, la alegría de estar vivo, de estar celebrando la vida. El blanco, la inocencia. El rojo, esta parte de que si murió trágicamente, si no murió trágicamente, si estuvo agonizando, si padeció, si tuvo dolor. Cada color tiene como un significado particular dependiendo en realidad de quién lo pone. Recordemos que esta celebración está hecha de puros significados muy propios, muy libres, que cada persona, cada hogar que realiza el altar de muertos le otorga ese significado a cada elemento propio. También sabemos que una celebración está llena de flores y pues las flores son muchos colores y al tener muchos colores pues alegran el espíritu. Y así podemos ir mencionando cada uno de los elementos, pero también es necesario conocer que esta celebración, o por decirlo de alguna manera carnaval, confirman esos ritos propios de origen prehispánico y español que se mezclan y nos hacen este significado comunitario. Y tiene esta parte comunitario en cuanto a que pareciera que nos ponemos, o más bien es que nos ponemos en comunión con toda nuestra idiosincrasia, con toda nuestra herencia, con todo nuestro espacio de vida. Y recordemos que también estos colores hacen que el alma se disponga, ¿sí? Porque dependiendo del color podemos evocar una emoción. Gracias, hermano. Hermano Rogelio, ¿qué nos puede compartir usted? Pues esto que comenta el hermano Joel, cierto que es muy interesante. Nos explica cómo el color, todo lo que se pone en una ofrenda son parte de un simbolismo y de un significado
un significado y simbolismo que se mezclan para hacer un ambiente comunitario. Y este ambiente comunitario, en este momento de la ofrenda de muertos y por este día, es una convivencia donde se abre tanto el mundo espiritual como el mundo de los vivos, pues recordamos a aquellos que ya han dejado físicamente este mundo, y ese momento de compartir juntos en la ofrenda pareciese que la ausencia del ser amado entonces se convierte en una presencia que supera la muerte y también la nostalgia de un ayer cuando convivíamos, cuando ellos aún tenían vida como nosotros, y reíamos y compartíamos todo lo que es vivir en este mundo. Gracias, hermano. Hermano Charbel. Pues como bien hemos venido reflexionando, esta festividad no solamente nos involucra en un espacio de familia, en un evento social, sino que también nos involucra en un evento espiritual, el reencontrarnos con nuestros seres amados que ya han partido, que se nos han adelantado en el camino, y en ese reencontrarnos pues está también el convivir nuevamente como familia. De ahí señalaba la ocasión pasada que incluso considero que a nivel cultural esta festividad tiene mayor relevancia en nuestro país que la Navidad, en el contexto de que es una festividad sagrada, no está cargada de obsequios o de cuestiones, ¿cómo decirlo?, pues mercantiles, ¿no?, en referencia a comprar, regalar, etc., sino que va cargada más hacia la convivencia, al reencuentro con la familia, al recordar pues nuestro pasado como raíz familiar, los ancestros que nos han precedido, que nos dieron un apellido, que nos han dado un linaje, una historia. Volvemos a recordar sus dichos, la forma como ellos nos educaron, ¿no? Es el momento en el que desempolvamos las fotografías y volvemos a ponerlas en la mesa de honor para hacer presente pues este cariño, este afecto, este homenaje a los que han partido. Gracias, hermano. En este momento, por ejemplo, hacer consciente a la muerte de este paso, más bien, hacer consciente de la vida a la muerte, en este paso, ¿las ofrendas de muertos nos ayudan? Pues primero el altar de muertos o de difuntos nos hace recordar el tránsito, el paso, ¿no? Porque nuestra fe católica nos dice que el alma no muere, el alma sigue viva, ¿no? Entonces solamente es el paso de esta vida a la material, terrena, a la vida espiritual. Realmente son milésimas de segundo lo que tarda el alma en desprenderse del cuerpo para entonces ya pertenecer al mundo espiritual y entonces sí, comenzar su peregrinar hacia el cielo o el purgatorio, o en el caso de las personas muy malvadas, pues al infierno, ¿no? Aquí ya entran las enseñanzas de la fe cristiana que se unen con los paradigmas y los sentimientos propios de nuestro país, ¿no? Por eso tenemos esta parte de infierno, purgatorio y cielo, ¿no? que marcan precisamente este periodo de festejos. Un alma condenada, según la antigua tradición de los abuelos, pues no podía asistir a este tipo de festividades, porque su término final era el infierno, ¿no? El festejo, la fiesta era para las almas purgantes y las almas ya que gozan de la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, en el contexto tradicional popular, ya que la Iglesia pues tendrá su propia postura acerca de esto. Claro que sí. Por favor, hermano Rogelio. Esto que nos comparte el hermano Charbel es cierto, responde a la pregunta de que la ofrenda de muertos nos va haciendo conscientes de que vamos un día a dejar este mundo material, y a través de esta ofrenda poco a poco vamos familiarizándonos con la muerte. Cierto, como dice el hermano, en la ofrenda
ciertos niveles también van marcando el purgatorio y la parte alta, si no me equivoco, el cielo. Entonces, a través de la ofrenda parece que vamos también nosotros teniendo como vivos una conciencia de lo que sería la muerte o el mundo del más allá, y esta realidad de que algún día dejaremos de existir físicamente y seremos parte de ese mundo espiritual. También en algún momento dejaremos todo lo que conocemos, y otros que aún vivan nos recordarán en estas fechas. Conforme a lo que dice el hermano Rogelio, es importante saber que cuando la familia se reúne para hacer presente ese homenaje a los ancestros, también de alguna manera le va perdiendo el miedo, ¿no?, a esta realidad, porque si bien ninguno de nosotros quiere morir, uno quiere vivir, la muerte es lo único seguro que tenemos al momento de nacer. Una vez saliendo al mundo, lo único seguro que tenemos es la muerte. Si vienes de familia acomodada o humilde, si tienes los mayores lujos del mundo o la completa ausencia de ellos, eso ya son circunstancias, ¿no?, que no están delimitadas de suyo. Pero lo que sí, para todos, cristianos, ortodoxos, budistas, todos vamos a morir. Eso es la única certeza que tenemos, independientemente de la religión que profesemos. Nacemos para morir y morimos para vivir, ¿no?, que es precisamente la parte del mundo espiritual. Es cierto, recordemos que la Iglesia misma enseña que pues el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y por ser creado a imagen y semejanza de Dios, tiene esa parte de naturaleza divina. Las Escrituras nos dice, o el Señor mismo nos dice en los Evangelios, cuando cita las mismas Escrituras, y nos dice que las Escrituras dicen que seremos como dioses. Entonces, tomando un poco este texto, podemos decir que lo que esperamos, y así lo tenemos en fe, es la salvación. Queremos estar junto a Dios, ser eternos con Dios. Sin embargo, para llegar a la salvación hay todo un camino que hay que recorrer. Nacemos, vinimos a este mundo, participamos del mismo, hacemos el buen uso o el mal uso de nuestras facultades y del mismo mundo que nos rodea. Después viene la muerte, y esta muerte, como este encuentro con aquel que nos ha amado, este encuentro que nos conecta con Dios, donde entonces recibiremos un juicio. Y en base a este juicio, pues la Iglesia nos dice que existe el purgatorio, existe el infierno y el cielo. El infierno y el cielo como una recompensa al final de los tiempos. Sin embargo, para llegar ahí, podemos decir que Dios es toda pureza. Y alguien no puede estar como manchado ante esa pureza. Por lo tanto, tiene que como purificarse para poder estar frente a esa total pureza, para poder acceder. Y entonces es donde entra este auxilio de los que militamos en este mundo, de los que aún vivimos, para rogar por aquellos que ya partieron y que en su momento hicieron algunas acciones no tan buenas y que partieron repentinamente o en algún momento y ya no tuvieron tiempo de sanar esas manchas. Y entonces el mundo terreno, nosotros, iglesia militante, estamos a tiempo de rogar por ellos para que vean purificados y poder acceder a este cielo, a este lugar, a vivir con Dios, ¿no? Al estar, porque la vida es eterna, ¿no?, a vivir con Dios. Y entonces tenemos todos estos medios que la Iglesia nos da para orar por las ánimas. Y ellas también ruegan por nosotros, interceden también por nosotros. El purgatorio entonces lo vemos como una antesala de la salvación. Y dentro de esta celebración del Día de Muertos, pues algunos creemos que nuestros seres queridos están en esta antesala y que entonces podemos encender una vela, podemos rezar un rosario, podemos hacer un sinfín de actos piadosos aplicándoselas a ellos para la salvación, para que entonces nos encontremos también en un día con ellos,
porque entonces ellos a su vez abogarán por nosotros. Entonces estamos hablando de que los rituales fúnebres tienen que ver con esta parte también de nuestros rituales en creencia. A lo que voy es cuando se colocan las velas, cuando está el féretro, y entonces nosotros rezamos un rosario para que él pueda llegar libremente hacia el cielo, que es nuestra creencia, nuestra fe, la que nos lleva en ese espacio, y que se asemeja en determinado momento con las tradiciones, las ofrendas, que nosotros en ese momento los recordamos, oramos por ellos también, sabiéndose que están ya cerca de Dios, ¿cierto? Hermano Charbel, ¿qué nos puede compartir? Pues dentro de la popularidad de las devociones a los difuntos, pues está la devoción a las ánimas benditas del purgatorio, que es una devoción extendida por todo el mundo cristiano a partir de la sesión 25 del Concilio del Trento, que se celebró precisamente los días 3 y 4 de diciembre de 1563. A partir de esta fecha, la Iglesia aprueba que los sacerdotes enseñen y prediquen la existencia del purgatorio, excluyendo en los sermones pues las cuestiones más sutiles o difíciles. ¿Esto qué quería decir? Pues una enseñanza práctica de la doctrina cristiana, ¿no? Acerca del elemento principal, que era el purgatorio, como ese lugar donde las almas van a purificarse de toda mancha de pecado que aún tengan, para entonces entrar así en total pureza a la presencia de Dios, ¿no? Y nuestros pueblos indígenas lo sincretizan con las tradiciones autóctonas del lugar. A partir de la muerte del difunto, pues están los novenarios, los 9 días de oración, ¿no? Anteriormente pues se decía ya se petateó. ¿Y por qué ya se petateó? Porque envolvían el cuerpo en un petate, no había como tal ataúdes o sarcófagos, eran petates en donde te envolvían, te iban a enterrar, y los 9 días eran como una última línea de tiempo que el alma del difunto podía permanecer todavía con sus seres queridos, ¿no? A lo que los ancianos decían, anda recogiendo sus pasos. Entonces, muchas personas referían que a partir del fallecimiento de su ser querido, en la casa se escuchaban ruidos, o había movimientos de cosas, o de repente escuchaban la voz del difunto que les hablaba, ¿no? Y pues para las personas era normal, no era cuestión de espanto, simplemente decía, es que el alma anda recogiendo sus pasos para presentarse ante Dios, ¿no? Todas sus obras buenas, todas las obras malas, Él las tiene que presentar. Entonces por eso suceden estas cosas. Y a lo largo del novenario, bueno, pues primero tenemos la muerte, que es del difunto, la mortaja, ¿no? El amortajar el cuerpo, prepararlo para su viaje. Dentro del sarcófago, ya tiempo después, o de la ofrenda que ponían al difunto, pues iban las flores, el agua, la sal, un pequeño cachorro de xoloscuincle, de barro, o en su defecto pues un cadáver de perrito, de xoloscuincle, que asesinaban para que acompañara al alma y le ayudara a cruzar el gran río, ¿no? Según la creencia de los antepasados. Posteriormente, con el mundo cristiano, pues ya eso se quitó, y ahora era la palma bendita como el signo de ser cristiano, la rosa de Castilla, varita de rosa de Castilla, para luchar con las fieras que había en el otro mundo, y la vara de retama para limpiar las espinas, los abrojos que las almas encontraban en su camino. Esa era la tradición que los abuelos iban pasando, ¿no? De generación en generación. Los 9 días de oración para fortalecer el alma, prepararla en su gran viaje, y los ancestros decían que el viaje de un alma duraba 1 año completo. Entonces, a partir de que se terminaba el novenario, las personas, como acostumbran llevar veladoras al difunto,
tenían que encender diario una vela y siempre debía de estar una vela encendida como el recuerdo de esa oración constante por el alma del difunto hasta el cabo de año. Y se llama cabo de año porque representaba la vela que terminaba en cabo y que era la última despedida. Es decir, hasta aquí recé. Ahora seguiré rezando, pero ya no continuamente, ¿no? O ya te agregaré como por todos los fieles difuntos, ya no en particular. Pero era el ir sanando de una forma progresiva el duelo por la ausencia del ser querido, ¿no? Queriendo o no, era una parte psicológica también, el aceptar la ausencia del ser amado y empezar como a retomar la vida, porque sabemos que cuando fallece un ser querido nuestro, pues deja un vacío, deja preguntas, deja situaciones inconclusas, ¿no? Y más cuando probablemente no vivíamos cerca de él, o cuando tuvimos un conflicto antes de que falleciera, o que en el sentimiento particular pensamos que no le dimos todo el afecto, todo el amor que merecía, ¿no? Que no lo valoramos. Entonces, por eso es esta parte de la oración posterior a la muerte del difunto, y también que va cargada pues de una terapia sanadora, que es el hecho de la oración, ¿no? Muchas personas comentan, al menos en mi comunidad de donde yo pertenezco, en Texcoco, que no era bueno llorar por los difuntos porque detenía su caminar, ¿no? Que ellos no se podían ir porque uno llora y llora, que en vez de llorar deberíamos de cambiar las lágrimas por las oraciones. Pero obviamente es que pues eso es imposible porque el afecto, el cariño que uno les tiene, pues es precisamente lo que hace que busquemos desahogarnos, ¿no? Soltar el duelo, que es hoy en día lo vemos como algo sanador, ¿no? Ya hasta incluso en la parte de tanatología, pues te enseñan incluso a llorar y para desahogarte bien y sanar esa ausencia de los difuntos. Pero que todo esto viene desde la prehispanidad hasta el tiempo actual. Y cada región tiene su peculiaridad, pero todas coinciden en lo mismo. 9 días de, digamos, de duelo en la familia para el alma, pero 9 días de tiempo para que el alma se despida, para que el alma recoja sus pasos, para que el alma entregue cuentas a Dios. Y pues son tradiciones populares que la Iglesia Católica acompaña solamente con la parte evangélica de la resurrección de los muertos, que todos los cristianos pues sabemos que solamente es un tránsito, porque no es un adiós definitivo. Gracias, hermano. A esto que comenta el hermano Charbel, pues es cierto cómo parece que se mezclan lo prehispánico con la mentalidad o todo cuanto nosotros hemos recibido con respecto a nuestra fe cristiana católica, donde, como lo decía él, según las regiones se van haciendo distintas expresiones para entender, o mejor dicho, para vivir el proceso del duelo, el adiós a la persona, que ciertamente el soltar no es fácil, pero como él lo menciona, es sanador, y esto requiere de un proceso. En mi pueblo, por ejemplo, en el estado de Jalisco, aunque quiero yo señalar que parece ser que este Día de Muertos es como más significativo en el sur del país, ya que en el norte se vive como desde un aspecto más cultural. Y yo siento que en la parte central del país y el sur del país se vive no solamente como algo cultural, sino que todavía está vivo el significado que posee poner la ofrenda, que se reúne la familia y recuerdan al difunto. No solamente como ponerlo y una manifestación de recordar el Día de Muertos, hecho algún personaje ilustre de la historia o algún familiar, sino que aquí sí tiene su significado. Y yo digo que varía de las regiones, porque por ejemplo en mi pueblo, llamado Degollado, en el estado de Jalisco, cuando una persona muere, lo primero que se hace
es que la iglesia parroquial, digo la iglesia parroquial porque de las iglesias que hay, la parroquia es la más importante. Entonces se avisa que la persona ha muerto y se tocan las campanas de una forma lenta y larga, lo cual está anunciando al pueblo que alguien ha dejado el mundo. Algunas personas, si la persona murió en la cama, la bajan al piso para que se despida de la tierra. Después de que él se ha despedido de la tierra, lo ponen en el fétro con 4 cirios, los cuales también tienen un significado, como decía el hermano Charbel, la luz que te ilumina en el más allá. Debajo del ataúd se pone una cruz de ceniza o de cal. También parten una cebolla, la cual supuestamente absorbe ese cáncer o ese mal, Aire. el mal aire que está dentro de la casa. Se dejan las puertas abiertas, se invitan a las personas para que juntos en comunidad pues puedan rezar por el difunto, como lo dice el hermano Charbel, para que nuestras oraciones lo impulsen a ir en paz al encuentro del misterio. En algunos lugares he escuchado, por ejemplo en Oaxaca, que se cubren los espejos para que el difunto no se vea, que incluso los vecinos, los amigos y familiares traen algo de comida para invitar algo de cenar y compartir alimentos mientras que se ora por ese difunto. Y bueno, hay muchas regiones donde van expresando este proceso de despedida, de vivir el duelo, de tener como que esa relación con la muerte y animar desde aquí al difunto a ese encuentro desde distintos procesos o formas para que él pueda, como lo he dicho, ir en paz al encuentro de la vivencia de este misterio que nos abre la muerte. Sí, es interesante cómo, o al menos ahorita estoy reflexionando esta parte de que cuando muere el difunto, cómo realizamos varias acciones para despedirlo, haciéndole como decir, pues sí, ya moriste, ya vete, ¿no? Y ahora con el altar de muertos, cómo hacemos una serie de cosas para decirle, ven, ese movimiento, vete y regresa, que mantiene dinámica esta expresión de unidad y de no olvido. En mi pueblo, yo ahorita escuchando a los hermanos, pues sí, he participado en varios sepelios o en varios momentos cuando muere la persona, y pues se siente desde el momento en que tocan las campanas, que va y se avisa al sacristán del pueblo y él es el que toca y es el que avisa, y bueno, se extiende ya el chisme por todo el pueblo y toda la gente conoce, sabe, porque pues en los pueblos poca gente, la mayoría familiares o se conocen. Y también cuando en un pueblo cercano en Guanajuato, allá hacia la sierra, por allá por San Miguel Allende, por toda esa parte de Dolores Hidalgo, de esos pueblitos muy pictóricos, vemos que cuando llevan los cirios, que son 4, bueno, dan 8, porque dan 4 para que los pongan, y por si se acaban dan otros 4, pero los regalan, porque entonces el difunto, el que ya falleció, se cree que como ya participó muchas veces en peregrinaciones hacia el santo del pueblo, donde llevan sus candelas, donde pues se da una limosna, tienen sus candelas, pues es merecedor de esa luz que se otorga. Y entonces es muy chistoso cuando se las ponen, cuando van poniendo cada uno de los cirios. Yo he escuchado a las señoras, a los que se dedican a rezar a los difuntos, que dicen, esta vela te la pongo por las ofensas que le diste al aire, ¿no? Y sigue, ¿no? Esta otra vela, este cirio, te lo pongo por las ofensas que le hiciste a la tierra. Y esta vela te la pongo por las ofensas que le hiciste a la misma naturaleza, a los animales, ¿no? Y esta vela te la pongo por las ofensas que le diste a tus hermanos los hombres. Y entonces se va dando como una despedida integral, como una despedida de todo este mundo que nos rodea.
También cuando fallece la persona en la cama y la ponen, como dice el hermano Rogelio, que la bajan a la tierra, mi abuelita me decía que era para luchar con la tierra, para tener ese último combate con la tierra y entonces poder encontrarse con ella y que lo recibiera, que recibiera. A mi abuela cuando murió, pues murió en su cama y la bajaron. La bajaron, era franciscana, le pusieron su hábito franciscano y le agregaron una piedra de almohada para hacer la semejanza de todos aquellos momentos no tan gratos que entonces también se lleva, que no deja nada. Y entonces, al no dejar nada, pues ya no puede regresar a este mundo, ya no puede molestar a los seres queridos que pues en algún momento no quisiera dejar. En otros lugares, pues ahí en mi rancho, en Irapuato, en San Roque, pues sí, se pone un listón negro, pero también se pone una cruz, también se pone en la salida, en la puerta, se abren las puertas, no se cierran toda la noche, la gente está llevando, y es chistoso porque está llevando comida, está llevando el café, está llevando el azúcar, está llevando el pan, está llevando que el chicharrón, que el bolillo, que o sea, la gente se junta llevando, ofrendando a la familia doliente aquello de lo que tiene, o sea, para compartir. Y pues el altar de muertos es esta ofrenda que nosotros le damos al difunto para compartir. Se tapan también los espejos para que el alma no se espante y se vaya. En Toluca, en un sepelio, también se pone un canasto al pie del ataúd, ¿no? Y este canasto es para recoger la limosna o la ofrenda para el difunto para sus servicios funerarios, para pagar de ahí lo que se necesita que pagar, que la misa, que el panteón o cualquier otra situación que haya dejado ahí que se tiene que pagar. Y se ponen, no recuerdo muy bien y mentiría diciendo el lugar si me equivoco, entonces no sé qué lugar es, pero también ponen un chilacayote, lo abren y es como esa parte de atrapar todo este mal ambiente o el mal aire que rodea el lugar. Y algo muy, muy significativo que pasa en mi pueblo es que se va y se trae al coro, pero no es el coro común, es el coro de señores ya grandes, que entonces cantan de una manera desgarradora, que eriza la piel, y cantan estas alabanzas, pero estas alabanzas en cuanto a la pasión de Cristo. ¿Y en qué momento las cantan? Pues es a las 11 de la noche, evitando que el demonio se acerque, porque creen en mi pueblo que de las 11 de la noche a las 3, 5 de la mañana es cuando entonces el demonio anda atacando o está alrededor del cuerpo queriendo robar el alma de aquella persona. Y entonces con estos cantos que no son, en algún momento no son tan agradables, en otro momento sí, como que confortan, es una mezcla extraña de sentimientos. Si los escucho con el pésame, con el dolor que traigo en mí, pues los voy a sentir muy desgarradores. Pero si los escucho con un margen de distancia de aquella persona que a lo mejor no fue tan cerca mío y murió, pues no los escucho tan desgarradores. Y entonces estos cantos ayudan a que entonces todos los seres malditos, que así dicen en mi pueblo, o todos los demonios, se alejen. Y entonces dejen en paz esa alma. Y entonces también hay una serie de acciones durante los 9 días, como haciendo para que aquella alma se vaya caminando, no rompa sus pasos, es lo que dicen, para que después no ande vagando. Y bueno, estos rituales van variando dependiendo de la misma gente, aunque sea en una misma región, aunque sea en un mismo pueblo, pues
van cambiando algunas cositas. Allí en mi pueblo es muy, muy significativo que de repente, a mi pueblo los dividen los de abajo, los de medio y los de arriba. Entonces, cuando muere una persona de abajo, le hacen de alguna manera. Y es muy diferente cuando muere una persona de arriba. Y es el mismo lugar. Entonces, creo que estos rituales, estas formas de despedir, pero también de dar bienvenida a los seres queridos, a nuestros seres que ya se han adelantado, depende mucho tanto del sentimiento, de la fe que está en uno y de toda la cultura que está en uno mismo, que está empapado. Esto que comenta el hermano Joel se me hace muy interesante porque es cierto, parece que en esta familiaridad con la muerte y se hace un proceso de despedida y a la vez también, como dice el hermano Charbel, como un tipo sanación donde se acepta que la persona físicamente ya no está. El Día de Muertos parece como que un reencuentro donde se prepara para que volvamos a tener la presencia del difunto, y yo creo que por eso en la ofrenda se colocan los alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que a él le gustaba? Y aparte de los alimentos, incluso que el cigarro o la cerveza tal, las galletas, los chocolates, los dulces. Y aparte, me he fijado también en algunas ofrendas que no solamente las comidas, sino que incluso ponen si le gustaban las cartas o tales libros, como aquellas cosas que en vida el difunto utilizaba o lo que le gustaba hacer, lo que tenía como hobby, a lo que se dedicaba, porque es como, ahora que regresas, aquí te recordamos que tú eras, por ejemplo, maestro, que tú eres religioso y por eso te ponemos tu breviario, ¿no? O ya sé, a ti te gustaban mucho, por ejemplo, ¿no? Jugar el dominó y el yoyo, y aquí tenemos tu yoyo, conservamos tu resortera, cosas que la persona, utilizaba. Porque es como decirle, ya que vuelves, mira, aquí están tus cosas y también la comida para que te alimentes y vuelvas nuevamente a partir. En este mismo contexto también está el hecho de que cuando las personas mueren, pues sus objetos se conservan como algo, una reliquia, porque están impregnados, ¿no? de tu esencia, de tu ser. Hay personas que incluso dejan el cuarto intacto, pasan los años, no más si son las casas de las mamás ya mayores, padres mayores, ¿no? Que dejan el cuarto intacto, impecable, a veces hasta dicen, bueno, pues eso ya es algo, pues como un trauma, ¿no? Digámoslo así, pero no, o sea, la familia transforma en santuario el lugar donde el difunto dormía, transforma en reliquia sus objetos personales, o simplemente, hoy lo vemos también, ya hay toda una evolución también en la manera de sepultar a las personas, incluso se pueden poner en cápsulas para hacer un arbolito, etc., ¿no? que buscan de alguna manera guardar un poco de la esencia. Hace poco leía yo una revista y en esa revista ofrecían un pequeño dije que guarda cierta porción de cenizas funerarias, ¿no? Entonces ahí decían, si quieres tener a tu ser querido cerca, compra este dije, ¿no? Y son elementos que precisamente nacen de esa añoranza, de ese anhelo por seguir cerca de los que ya se han ido. Gracias, hermano. La evolución en este camino o en este querer abrazar a nuestros seres queridos, pues va variando y vamos teniendo como ideologías que van entrando, van permeando y van dando una nueva forma a todo esto que podemos vivir. Algunas no tan ortodoxas o no aceptadas por la Iglesia, otras sí, como es la incineración, otras no, como pues me incineran y me van y me riegan en el océano, ¿no? O me hacen arbolito, ¿no? Sin embargo, separando esta parte de que si son aceptadas o no aceptadas por la Iglesia, pues como dice el hermano Charbel, es esa añoranza, ese gusto de tener a nuestros seres queridos muy cerca del corazón. Sabemos que no se van del corazón, que mientras
un difunto se esté recordando, no muere del todo. Mientras tengamos presente que ellos nos dejaron enseñanzas, recuerdos, cariños y sentimientos, no morirá. ¿Sí? Como lo dice el Señor, no morirá para siempre. Porque entonces en nosotros está viviendo aquellas virtudes y aquellos valores, aquellas pequeñas o grandes cosas que dejaron en nosotros mismos. Quisiera compartirles algunas alabanzas, ¿no?, propias de los que ya hemos estado comentando. Por ejemplo, esta que dice: salgan, 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 ánimas de pena, que el rosario santo rompa sus cadenas. Esa es una. Hay otra que se llama el despedimiento, que dice: adiós mi acompañamiento de los que me están velando, ya se llegó la hora y tiempo de que me vayan sacando. Esta es propia ya cuando el difunto pues sale de su casa rumbo a la iglesia y al panteón, ¿no? Tenemos la alabanza famosa a San Jerónimo. Señor San Jerónimo, de Dios fuiste enviado a librar las almas que están en pecado. Y pues ahí también viene otra que es la alabanza a la Santa Cruz, que dice: alabemos y ensalcemos al santo árbol de la cruz, pues en él ha expirado el dulcísimo Jesús. Estos son 4 ejemplos precisamente de los cantos que ya mencionaba el hermano, que anteriormente pues era la cofradía de las ánimas del purgatorio, este grupo de personas, en su mayoría gente mayor, que acompañaba a velar el cuerpo del difunto. Y estas alabanzas solo se cantaban cuando el cuerpo estaba presente, porque ya una vez que se había sepultado ya no se cantaban. Yo recuerdo una anécdota: cuando uno es chiquillo y va a estos a velar, a acompañar, se le graba a uno los cantitos, y pues aunque, como dice el hermano, a veces son llorosos, pero pues tú de niño siempre la muerte como que lo ves muy normal, ¿no? Y estaba yo cantando en el patio de mi casa un trocito de alabanza, y me decía mi abuela: cállate, niño, no andes cantando eso, que eso es llamar a la muerte. Aquí no se canta eso solo cuando alguien se ha muerto, menos ¿no? Que también iban acompañadas de esta carga mística por parte de las creencias de las personas, ¿no? Y pues bueno, eso es un pequeño dato que quería compartir con ustedes. Pues agradecemos su presencia, y con estas alabanzas damos por terminada nuestra celebración de Día de Muertos. Gracias a ustedes por escucharnos y por permitirnos entrar en sus hogares.